Hechos 16:29, dice la escritura: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró en tierra a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En este culto que conmemoramos las misiones, Dios ha colocado en mi corazón este tema que se titula Antorchas encendidas. ¿Puede por favor repetirlo conmigo? Antorchas encendidas. Tenga la amabilidad de estar cómodo brindando gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Cuando Dios creó al lucero hijo de la mañana, lo creó resplandeciente, lo creó brillante, lo creó encendido, lo creó alumbrando, pero dejó de brillar el día que se rebeló y quiso ser semejante al Altísimo. Ese día entonces fue desterrado del tercer cielo y dejó de llamarse lucero hijo de la mañana y pasó a llamarse Satanás. Cuando el Señor se mueve, cuando el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, encuentra el rostro de tinieblas que dejó Satanás cuando fue desterrado del cielo y cae a la tierra. Y por eso dice la Escritura que la tierra estaba sobre tinieblas y sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas y el Dios de la luz le puso orden a las tinieblas y dijo: sea la luz. Cuando no hay luz, se pierde la visión. Cuando no hay luz, las personas nos equivocamos. Usted ha tenido la experiencia en su hogar cuando se ha ido la luz y usted cree que el encendedor se encuentra en un lugar y usted cree que conoce muy bien su casa. Y cuando se va a acercar, porque se fue la luz repentinamente, a encenderla, encuentra que no está donde usted creía y tiene que empezar a buscarla, porque cuando no hay luz se pierde la visión, pero también se cometen muchos errores. Y no solamente eso, también se reciben golpes y además de eso se reciben múltiples consecuencias. Pero Jesucristo, con respecto de esta iglesia, dijo en San Mateo capítulo 5 versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Uno que lo crea, que le brinde una alabanza con toda el alma en esta hora. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, es decir, no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que se enciende la luz y se coloca en el candelero, en un lugar alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder por una sencilla razón: porque ella ilumina, ella brilla, ella irradia luz, ella proyecta, aleluya, de lo que tiene dentro de sí y alumbra a todo lo que está a su alrededor. Bendito el nombre de Jesucristo. Mi Dios compara su iglesia, porque no es nuestra, es de Él. Hay muchas iglesias y muchos ministerios y organizaciones y los llaman: esta es la iglesia del pastor fulano de tal, y este es el ministerio del pastor fulano de tal, y esta es la religión del pastor o del líder fulano de tal. Esta no, esta es la iglesia, y el único dueño de esta iglesia se llama Jesucristo, y a su nombre sea toda la gloria y el reconocimiento en esta mañana. Un cristiano que reconozca la soberanía de Dios sobre esta iglesia, que levante una alabanza en espíritu y en verdad. Por eso es que 1000 son las concubinas y 1000 las doncellas, pero una es la amada mía. Por eso es que la iglesia del nombre de Jesucristo pentecostal resplandece donde Dios la ha colocado. No se equivoque, a veces algunos hermanos piensan:
No, nosotros nos conocemos dentro de nosotros, pero allá afuera no hay quien nos conozca. No se equivoque, allá afuera hay miles y miles de personas que han creído y saben que aquí se mueve el Dios verdadero. No se le haga extraño que en la medida del avivamiento que se vaya levantando internamente, porque el avivamiento no es colectivo, el avivamiento es individual. En la medida que el avivamiento y la antorcha del Espíritu Santo empiece a encenderse en su corazón y a encenderse en su vida, usted empieza a iluminar, a irradiar, a proyectar gloria de Dios en su vida, y los que están a su alrededor, sin que usted siquiera los invite, le van a decir: querido, querida vecina, querido amigo, ¿puedo ir a la iglesia donde tú asistes? Aunque ese no es el orden es que nosotros vayamos a buscarlos. Pero si tú callas, las piedras van a hablar y te van a buscar y te van a pedir que te traigan aquí, porque aquí se mueve el poder de Dios y la gloria de Dios en medio nuestro. Una alabanza con toda el alma para Él. Un aplauso para el nombre de Jesucristo en esta mañana. El Salmo 91, capítulo 14, que la gente se sabe de memoria, pero que no conoce su interpretación, pero que a nosotros se nos ha sido revelada por la pura gracia de Dios. Dice el verso 14: por cuanto en mí has puesto tu amor. El Señor le habla a los que hemos puesto nuestro amor en Él. ¿Cuántos hemos puesto realmente todo nuestro amor en Él? Por cuanto en mí has puesto tu amor, dice Dios, yo también te libraré y te pondré en alto. Por cuanto has conocido la Santísima Trinidad. No existe Santísima Trinidad, ni es santa, ni es santísima, ni existe Trinidad. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré y te pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, y el nombre del Dios verdadero se llama Jesucristo. Si ese nombre es digno de reverencia, que alguien lo reverencie en esta mañana. Que alguien lo reverencie en esta mañana. Que alguien levante sus manos y le dé gloria a Él en esta mañana. Aleluya. Hay cristianos que a veces viven por allá arrinconados. Hay pentecostales que a veces viven por allá chantados, arrinconados, por allá, solos. Y el hermano, no, por allá. Pero ¿por qué él se la pasa por allá, aislado, arrinconado, por allá como asustado, como que por allá? No se arrincone. No se aísle. No lo intentes, porque hay una antorcha encendida en tu vida y Dios te ha puesto en alto por cuanto has conocido su nombre. Y no solamente nos ha puesto en alto, porque si nos hubiera puesto en alto, pero si no nos escuchara y nos respondiera, ¿de qué serviría? Pero no solamente nos ha puesto en alto, sino que también dice: me invocarás y yo te responderé. Si alguien vino a esta escuela dominical necesitando que Él le responda, entonces invoque su nombre en esta mañana. Y Él dice: me invocarás y yo te responderé. ¿A cuántos de aquí les ha respondido el Señor? ¿A cuántos de aquí les ha respondido el Señor? ¿A cuántos les ha respondido? Aquí hay testigos de que Él responde cuando uno le clama: me invocarás y yo te responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Porque cuando se te acaba el dinero en el mundo, se te acaban los amigos.
Hablaba con un funcionario público que tuvo uno de los más altos cargos en la ciudad donde le servimos al Señor, en Bucaramanga. Y me decía llorando este hombre: cuando yo tuve ese cargo y era funcionario público, tenía tantos amigos, iba a tantas reuniones, me vestía tan elegante, me recogían en automóviles muy finos, tenía lo mejor de lo mejor, pero salí de allí y ahora no hay nadie a mi alrededor. Es más, mi familia me abandonó, me dejó, mi esposa se fue, estoy solo. Yo le decía: usted necesita conocer a uno que se llama Jesucristo, que dice: con Él estaré yo en la angustia, lo libraré. Dios va a librar a alguien en esta escuela dominical de una angustia. Lo libraré, lo glorificaré. Escúchelo, siéntalo y adore. Lo saciaré de larga vida, y como si fuera poco, le mostraré mi salvación. En esta mañana aquí hay salvación, porque aquí está el Dios que cambia las tinieblas por luz espiritual de la potencia de su gloria. A su nombre sea todo el reconocimiento en esta mañana. Pero ¿será que hay cristianos que resplandecen más que otros? ¿Sí o no? Quiero que se pronuncie la iglesia, porque usted está aquí para testimonio en esta mañana. ¿Será que hay cristianos que resplandecen más que otros? ¿Sí o no? ¿Será que hay cristianos que tienen la antorcha encendida y alumbra y brilla más que otros? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque aquellos han entendido que el todo en la vida no es conseguir dinero, que el todo en la vida no es conseguir posesiones, dividendos, cuentas bancarias abultadas de dinero, porque tarde o temprano el corazón deja de bombear sangre, deja de palpitar. ¿Y de qué te sirvió todo lo que has acumulado? Hay un grupo de creyentes que ha entendido que se necesita urgentemente, no solamente ayer ni antier, sino hoy, mañana y hasta que Cristo regrese, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Y ese aceite es lo que nos hace resplandecer y predicar el evangelio a toda criatura. Dios derramó ese aceite sobre Pablo, de perseguidor a predicador. Y Hechos capítulo 16 testifica que la primera ciudadana europea que conoció el verdadero evangelio del verdadero nombre de Jesucristo se llamó Lidia, la vendedora de púrpura. Primera ciudadana europea que conoció la verdad del evangelio. Pablo se levantó un día en la oración, llega allí a Europa y empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, porque el que vive con Jesucristo y tiene suficiente combustible, suficiente aceite, el tema de él no es política, el tema de él no es solamente fútbol, el tema de él no es solamente lo que se esté desarrollando a nivel político, social, económico en Colombia o en el mundo. El tema de él se llama Jesucristo el Señor. Y empezó a hablar de su tema favorito, Jesucristo. Por eso es que debemos predicar a Jesucristo, porque usted no sabe a quién Dios va a tocar y con quién Dios va a obrar.
Allí habían muchas mujeres y muchas personas, pero me encanta lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo, aleluya, el Espíritu Santo abrió, así lo dice la Escritura, el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. O sea que hay mucha gente que escucha el Evangelio, pero esta salvación sigue siendo un milagro. Hay mucha gente que lleva años escuchando y no se ha convertido. Y permítame, ni se convertirán algunos, porque esta salvación es un milagro de Dios. Él es el que hace la obra. El Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que abre el corazón. Y fue Él el que abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, primera ciudadana europea. Y cuando escuchó el Evangelio, se entregó a Jesucristo. Y después de que se entregó y Pablo le predicó, la Biblia dice que fue bautizada ella con toda su familia en el único nombre que se perdona pecados. Si aquí hay una persona que ha sido bautizada en los títulos de la Trinidad, o en la dualidad, o en cualquier otro título, permítame predicarle la verdad. Usted no se puede ir de aquí sin la verdad. Usted vino aquí y Dios lo trajo para hablarle la verdad. En el único bautismo que hay perdón de pecados es en el bautismo en el nombre de Jesucristo, invocando ese nombre por inmersión en el agua para el perdón de los pecados. Hay un testigo que ya haya sido perdonado. Un testigo que haya sido perdonado. Un testigo que haya sido perdonado. Que levante una alabanza en espíritu y en verdad de agradecimiento y un aplauso de gozo en esta mañana. Otro varón, permítame darle un siguiente testimonio según la Escritura. Hechos de los Apóstoles testifica también que un varón intentó suicidarse, quitarse la vida, porque la gente que no ha conocido a Dios quiere arreglar sus problemas quitándose la vida, ignorando que cuando se quitan la vida no arreglan sus problemas. Se ganaron el peor de los problemas, porque se irán con Satanás por la eternidad para el infierno. No hay que huirle a los problemas. No hay que cambiarse de ciudad. No hay que irse a otro país porque tengo muchos problemas. A donde vayas tendrás problemas, y de pronto peores. Lo que tú y yo necesitamos hacer es tomarnos de la mano del Omnipotente, que por más grande que sean los problemas, Él promete darnos la victoria. Y cuando este varón se iba a suicidar, traspasándose con su propia espada, porque fue despertado. Algunos se quedan dormidos en el trabajo y por eso tienen problemas. Pues este también se quedó dormido en el trabajo, pero el problema no fue que se haya quedado dormido. El problema fue que le habían capturado a Dios, dos de sus hombres. Y si hay algo a quien Dios cuide, si hay algo con quien Dios sea celoso, si hay algo que le mueva el corazón a Dios, es que le toquen a sus hijos. Vea, hermano, dígale a Dios lo que quiera. Estamos en la gracia. La gente ofende, peca, brinca, salta, dice barbaridades allá, y Él tiene paciencia. Pero tóquele a un siervo, tóquele a una sierva, tóquele a un hijo, y verá que Él mueve cielo y tierra para ir por él. Y estaban dos hijos de él presos, capturados, atados de pies y de manos. Ahora aquí viene otra. Dios permitirá algunos sucesos en tu vida, y a veces un poco difíciles, pero a veces es porque quiere salvar a una familia completa o a muchas personas más. Es que ahora no queremos sufrir.
Ahora solo queremos perfume fino, vestido fino, cabello arreglado, damas, corbata elegante, caballeros, bien peinaditos, y ojalá no sudarnos. Ojalá no sudarnos. No, hermano, es que yo no tengo necesidad de gritar a Dios. Dijo un hombre: Dios no es sordo, ¿para qué usted grita al Señor? Y le respondimos: Dios no es sordo, pero tampoco sufre de nervios. A Él le encanta que sus hijos lo invoquen, y lo invoquen de veras. Y Él dice: clama. Y clamar no es decir Señor Jesús. No, Él dice clama. Y cuando usted clama es porque lo necesita, y porque tiene que gritar que su nombre es necesario en su vida. Y cuando usted clama, Él te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que lo despertó fue un tremendo terremoto causado por Dios. Hay terremotos causados por los movimientos telúricos naturales, pero hay terremotos causados por el dueño de la tierra, que tiene derecho a moverla cuando quiera, porque es de Él. Porque es de Él. Así que causó un tremendo terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel, donde se apoyaban los cimientos de la cárcel, temblaron. Y dice la escritura que las puertas de la cárcel, de todos los calabozos de la cárcel, las puertas se abrieron. Las cadenas de los presos, de las manos y de los pies, se reventaron todas. Y cuando el temblor despertó al carcelero de Filipos, se iba a quitar la vida, porque cuando un carcelero se le fugaban los presos, entonces era acusado de cómplice y le quitaban la cabeza en la picota pública. Así que él dijo: para que me maten afuera, mejor me quito la vida aquí mismo. Y cuando ya se iba a traspasar con su propia espada, dice la Biblia que Pablo levantó su voz, estando en el calabozo de más adentro, y de por acá le dijo: no te hagas ningún mal. Aquí estamos todos, ninguno se ha ido. Es la primera cárcel del mundo donde se abren todas las puertas de los calabozos y se rompen las cadenas y los presos no se fugan. La primera cárcel del mundo, porque en las otras abren huecos subterráneos y túneles y se vuelan, se amotinan y se vuelan. Pero aquí no se había volado, no se había ido ni uno solo, porque había una presencia muy poderosa que está aquí en esta mañana en medio nuestro, que tenía a todos esos presos conmovidos. Una alabanza en espíritu y en verdad para Jesucristo. Una alabanza en espíritu y en verdad para Él. Seguían presos físicamente, pero espiritualmente estaban recibiendo libertad. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús. Y en este culto misionero Dios colocó en mi corazón este tema, porque cuando Él se iba a quitar la vida y Pablo lo llama, entonces suelta la espada. Y dice la escritura: y Él pidiendo luz. Y es el corazón de este tema, antorchas encendidas. Y Él pidiendo luz. Aleluya, aleluya. ¿Por qué estaba pidiendo luz? Seguramente las antorchas naturales que habían allí se habían caído por el terremoto y se habían apagado, pero él pidió luz. Pero no solamente estaba pidiendo esa luz, porque cómo iba a pedir luz de esa si ni siquiera habían antorchas. Él estaba pidiendo una luz diferente. Él estaba clamando por aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, la cual se llama Jesucristo el Señor. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro. Y cuando llega, en vez de venir con su espada y ponérselas en el cuello y decirle: se vuelven a colocar todos, absolutamente todos, las cadenas y vamos para el calabozo, en vez de llegar así, llega temblando, dice la Biblia.
Porque es que Dios nos hace temblar, hermanos. Yo no sé si a usted, pero Dios a mí me mueve y me hace temblar y me hace vibrar. Algunos de miedo, pero a otros nos hace temblar y vibrar de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, aleluya. Y temblando cayó postrado a los pies de Pablo y Silas y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánta gente detrás de estas paredes se estará preguntando, detrás de esta puerta hermosa de vidrio, se estarán preguntando allá afuera, en sus hogares, en sus universidades, en sus colegios, en los supermercados, en los lugares, en los burdeles, en las discotecas, allá perdidos buscando una felicidad falsa que no encuentran allá? ¿Cuántas veces se estarán preguntando: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero amada iglesia, tú y yo tenemos la respuesta para aquellos que están preguntando: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Alguien aquí tiene la respuesta? ¿Alguien aquí tiene la respuesta? Uno que no se avergüence, porque hay gente que le da pena, pero aquí no. Esta es la iglesia del Señor. Uno que no se avergüence y que tenga la respuesta para un mundo perdido que está en la penumbra de la oscuridad. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y no solamente creyó él, sino toda su familia. Y dice la Biblia que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Un aplauso para el Rey que hace proezas en esta mañana. Adore su nombre en esta mañana, adore su nombre en esta mañana, adore su nombre en esta mañana. Siento por el Espíritu Santo decirle a una mujer cuyo esposo no se ha convertido al Señor: mujer, llena tu vasija del aceite de la unción de Dios, para que tu vida, que es una antorcha, tu vida que es una antorcha, alumbre. Esposos inconversos, difíciles con el evangelio y con su familia, van a llegar aquí postrados a los pies de Cristo. No sé cuántos lo crean, pero Dios me ha permitido ver hombres difíciles, duros, repelentes con el evangelio, postrados a los pies de Él. A su nombre sea la gloria en esta mañana. A su nombre sea toda la gloria de esta mañana. Hijos inconversos van a empezar a venir a la iglesia. Van a empezar a venir a la iglesia. Mujer, te vas a sorprender, porque vives invitándolo. Y él vive diciendo: no. Hasta te ha dicho: ya no me des más cantaleta, yo no quiero ir a esa iglesia. Pues no le des más cantaleta. No le des más. Deja que el Espíritu Santo y su unción encienda tu antorcha y la ponga a alumbrar. Que Él solito va a llegar. Mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija, yo quiero que me lleves a la iglesia. Tú tienes una vida diferente, pero en estos días te veo mucho más diferente. Veo que hay más de Dios en ti. Ellos no saben qué es unción, no saben qué es Espíritu Santo, no saben qué es hablar en nuevas lenguas, pero en el idioma de ellos, en la ignorancia de ellos, expresarán que hay mucho más de Dios en ti. Y es verdad, porque el Dios que te llamó quiere darte hoy, mañana y de aquí en adelante mucho más de Él. ¿Quieres recibir más de Él? ¿Quieres recibir más de Él? ¿Alguien vino a recibir más de Él? Hermano, de pronto se va a sudar un poquito, porque algunos no se quieren sudar. El culto a la elegancia, no, a la etiqueta y al protocolo. De pronto se va a despeinar un poquito, hermana.
Sí, de pronto se le mueve un poquito la corbata, caballero. O no se preocupe, después se vuelve a peinar, después se acomoda la corbata. Y para un buen día de sudor y de llenura del Espíritu Santo hay un buen baño después del culto. Pero lo que usted necesita en esta noche es de olvidarse de todos los que están aquí en esta mañana y de decirle al Espíritu Santo: yo quiero que enciendas mi vida y que mi antorcha arda para hacer luz a los perdidos. Cuando se derrama el aceite sobre una antorcha viva de carne y hueso, cuando se derrama el aceite, se abren los calabozos espirituales. Si usted lo cree, diga amén con convicción. Se abren los calabozos espirituales. ¿Sabe qué era lo justo? Que solamente se abriera el calabozo de Pablo y Silas y se rompieran las cadenas de ellos. Eso era lo justo. Pero Dios, cuando tú te llenas de su gloria y de su espíritu y de su unción, y cuando tu antorcha se enciende, aleluya, no solamente hay liberación para ti de tus situaciones personales, las cárceles, los calabozos que estaban alrededor de ellos también se abrieron y también se rompieron las cadenas. O sea que aquí hay gente que no es creyente ni es bautizada en el nombre de Jesús, pero con el hecho de haber venido aquí, por el hecho de haber aquí hombres y mujeres de Dios, las cadenas de ellos se van a empezar a romper en esta mañana. No sé cuántos lo crean, pero yo lo creo. Las cadenas de ellos se van a empezar a romper y los calabozos donde el diablo los ha capturado se van a empezar a abrir, porque hay mucho poder en el nombre de Jesús. Alguien puede invocar ese nombre en esta mañana. Alguien tiene la libertad para invocar ese nombre en esta mañana. Alguien sabe que cuando ese nombre se invoca hay poder de Dios. Se derrama la gracia de Dios. No deje de adorar, hermano, a Cristo. Él está aquí. Siga escuchando y siga adorando, porque usted sabe oír y adorar. Cuando la antorcha está encendida, se derrama la sanidad divina. Cuando la antorcha está encendida, hay perdón de pecados. Cuando la antorcha está encendida, los incrédulos caen a los pies de Cristo. Cuando la antorcha está encendida, la salvación de Dios se derrama sobre los corazones perdidos. El que se iba a quitar la vida y el que se iba a suicidar, ahora lo encontramos siendo bautizado en el nombre de Jesucristo, él con toda su casa. ¿Y a cuántos no nos pasaría algo similar, donde Cristo no nos llame, donde estuviéramos hoy? Pero a su nombre sea toda la gloria, porque si hoy estamos aquí fue por su gracia. Por orden del consistorio de ancianos fui enviado a la República de Bolivia por la pura misericordia de Dios a predicar el evangelio. Hace unos años atrás, apoyando la obra misionera, y recuerdo que estuvimos en un lugar altiplánico, 4.200 metros sobre el nivel del mar. Fuimos a una población donde no había iglesia. Y llegamos con el pastor que estaba a un pueblo a unas horas de allí. Llegamos a esa población y empezamos. El pastor dijo: vamos a hacer culto aquí. Aquí no hay iglesia, no hay propiedad, no hay hermanos, pero vamos a predicar porque Dios puede hacer algo grande. Y de verdad que Él hace cosas grandes. Sacamos un parlante y empezamos a llamar y a invitar y nadie vino. Él dijo: bueno, nadie vino, pero el Espíritu Santo puede traspasar las paredes.
Y oraron por su servidor y empecé a predicar la palabra de Dios. Y ni modo de hacer invitación porque no había nadie por allí. ¿A quién invitaba al altar si nadie estaba por allí? La gente estaba escondida. Levantamos, terminamos de orar, guardamos el parlante y nos fuimos. De ahí tuve que viajar porque iba de evangelista a otro lugar. Pero los 4 meses, 5 meses, me encuentro al pastor del pueblo que estaba a unas horas. Y cuando me lo encuentro, en el acento propio boliviano de ellos: hermano Ceviche, Dios lo bendiga. Y se me acercó y me abrazó. Amén, hermano, me alegra saludarlo. Le tengo un noticiononón. Sí, ¿y eso qué pasó? ¿Usted recuerda que estuvimos en el pueblo de fulano de tal predicando? Sí, claro que me acuerdo. Nadie pasó y nadie estuvo por allá. Hermano, ¿eso cree usted? Porque usted a veces juzga por lo que usted ve o por lo que usted oye. Pero Dios ni juzga ni por lo que ve ni por lo que oye. Dios traspasa, trasciende, llega a donde no llega el hombre. Imagínese, hermano, que había un hombre que estaba por allí a lo lejos, detrás de una gran piedra. Estaba sentado porque estaba borracho y no era capaz ni siquiera de caminar. Pero cuando usted dijo: el Señor tiene poder de transformar al que sea, no importa en la condición en la que esté, solamente créale a Él. Ese borracho creyó. Y eso no me cuadró a mí mucho, porque que un borracho crea, pero está borracho. Pero hermano, el Espíritu Santo no puede traspasar el efecto del alcohol. Oiga, puede eso y puede más, porque Él es el Todopoderoso. Y con su mano en la botella levantó sus ojos al cielo el borracho. Nadie lo vio, Dios lo vio. Y allá detrás de la piedra le dijo a Dios: esto me está matando, este alcohol, quítalo por favor de mi vida. Y dice, cuenta el testimonio, que a los días se acercó, preguntó por la iglesia que había ido, se acercó a la iglesia del pueblo, llegó a la escuela dominical, interrumpió la escuela dominical. Ya lo iban a reprender pensando que estaba endemoniado, porque a veces creemos que todo es demonio, pero a veces es el Espíritu Santo el que está obrando. Interrumpió la dominical y dijo: perdónenme, yo les interrumpo, no quiero hacerles daño. Lo que vengo a decirles es que ustedes fueron a predicar hace unos días al pueblo donde vivo. Dios transformó mi vida y yo quiero que esta iglesia vaya y haga presencia allá. Yo voy a comprar el lote y yo les voy a construir el templo, porque necesitamos ese poderoso Dios allá. Sí hay poder, sí hay poder, sí hay poder, sí hay poder, sí hay poder en el nombre de Jesús. De plata de él donó el lote, construyó el templo de dinero de él. Y hoy es un servidor de la iglesia. Nerón, emperador romano de los primeros siglos del cristianismo, hizo una fiesta pagana, una fiesta idólatra. ¿Y sabe qué hizo? Como no había luz eléctrica en ese entonces, mandó a capturar cristianos y los amarró de pies y de manos y los levantó en un palo, varios, mientras hacía su banquete de pecado y de mundo y de idolatría. Le echaron combustible a los cristianos y les prendieron fuego, y de ahí salió aquel dicho: antorchas encendidas, porque se convirtieron cristianos de carne y hueso en antorchas encendidas, alumbrando una fiesta pagana.
Pero lo que en la historia también queda registrado es que esos cristianos, en vez de estar gritando y quejándose y pidiendo que los bajaran de allí, mientras se les quemaban la carne, el cabello, el cuero cabelludo, las manos y las piernas, mientras en vez de la gente esperando que gritaran: bájennos de aquí, nos estamos muriendo, la gente escuchaban que en medio del fuego cantaban himnos, salmos y cánticos espirituales al único y verdadero Dios, que se llama Jesucristo. Necesitamos antorchas encendidas en este tiempo. Jesucristo está llamando antorchas encendidas. Religiosos tiene muchos el mundo, pero antorchas encendidas el Señor sigue buscando. Posteriormente, este Nerón construye un circo romano con enormes leones que duraban varios días sin probar alimento, para que cuando capturaran cristianos los arrojaran allá y los leones con su hambre atroz los devoraran y les partieran sus carnes y sus huesos. El testimonio de una familia que fue llevada al circo romano, pero el hijo menor no estaba en ese momento en casa, había salido. Cuando su hijo menor llega, se entera de que su familia había sido llevada al circo romano. Se colocó una capa y se fue para el circo romano. Se metió en la última gradería de más arriba para que no lo vieran con su capa tapado. Cuando vio a su papá y a su mamá y a sus hermanos entrar en la arena del circo romano, y cuando iban a soltar los leones para que los devoraran a los cristianos, por allá arriba en esa gradería se le encendió la antorcha a ese pequeño cristiano, a ese muchacho adolescente. Se le prendió la antorcha y da un grito al emperador desde allá arriba y le dice: Nerón. Se quitó la capa y dijo: él es mi padre, ella es mi madre, ellos son mis hermanos, son cristianos, y si van a morir por Cristo, quiero que sepas que yo también soy cristiano. Y se bajó corriendo de esa gradería, se lanzó a la arena y fue el primero en entregar su vida por amor a este Jesucristo precioso. En esta mañana, Jesús. Cuando usted quiera aplaudir a Dios, no lo aplauda sin ganas, apláudalo con ganas. Adórelo con ganas. Permita que Él le encienda su antorcha. Él está aquí en esta mañana. No de medio aplauso, de un aplauso completo, una alabanza completa, una adoración completa. Jesucristo merece lo mejor. Un cristiano puede abrir sus labios y adorar. Un cristiano puede adorar, abrir sus labios y adorar en esta mañana. Un joven puede también permitir que esa antorcha se encienda. Quiero que esté atento en esta mañana a lo que Dios le quiere decir. No quiero que su mirada esté en ningún otro lado, sino aquí en la palabra. Adore en esta mañana, bendiga al Señor, glorifíquele en esta mañana. Él está aquí. Cuando Dios ungió a David, cuando Dios mandó a ungir a David, lo mandó a ungir y lo hizo. Le prendió un fuego, un fuego. Hay gente que no va a evangelizar por más que el pastor le pida, le ruegue, se lo implore. Hay gente que no va a evangelizar hasta que no se derrame la unción de Dios en su vida y se encienda la antorcha.
Entonces Dios mandó, permítame utilizar esta redoma, mandó a Samuel que se acercara con la redoma que tenía el aceite de la unción. Aleluya. Y se acerca a David y en el nombre de Jehová su Dios inclina la antorcha, inclina la redoma, y cuando inclina la redoma en el nombre de Jehová su Dios, se empieza a derramar un aceite fresco, un aceite glorioso. Y a partir de ese día se enciende la antorcha en un joven que se convierte en un varón conforme al corazón de Dios. Quiero preguntar en esta mañana, ¿hay alguien que quiera que se derrame el aceite de la unción del Espíritu Santo? Aquí hay una redoma gigante en medio de este templo. Aquí hay un espíritu y un poder muy grande en esta mañana. Uno que quiera unción y aceite, salga corriendo, corriendo, corriendo de su silla. Véngase aquí, no se arrodille, no se arrodille, quédese de pie y empiece a adorar, empiece a glorificar, empiece a levantar sus manos. Aleluya. Y entonces descenderá del cielo una unción que encenderá una antorcha.